En la clase de hoy vamos a ver el tema de croquis, planos y escalas. Vamos a hacer un pequeño repaso de la norma IRAM, que hace referencia al dibujo técnico en cuanto a su representación, terminología y clasificación de los dibujos para planos de orientación mecánica. Entonces tenemos tipo de dibujos bocetos, o también llamado dibujo de estudio, que es un dibujo bastante básico, siempre se respetan las proporciones. Tenemos los croquis, también un dibujo a mano alzada como el boceto, y los plano, el plano, que es un dibujo ya con elementos de dibujo técnico, como reglas y otras herramientas. Acá podemos ver gráficamente las diferencias entre el boceto y el croquis. Ambos son a mano alzada, pero si ven, el croquis ya tiene alguna información adicional de las distancias de cada parte del objeto. Y por otra parte, el plano, como verán, los trazos ya son firmes, hechos obviamente con la asistencia de elementos como ser reglas, hay proporciones, además de las cotas y demás medidas que se ven en croquis. Acá resumo lo que es acotar. Acotar básicamente es agregar una medición que se hace con líneas de cota y con líneas auxiliares que nos permiten establecer el inicio y el fin de las cotas. También se utiliza generalmente, digamos, un principio y un fin indicando con las flechas de cota. Los croquis de vistas e isometrías. El croquis se utiliza para representar objetos mediante vistas e isometrías. En el croquis importan las proporciones, no las medidas. Piensen que el croquis es un dibujo a mano alzada, entonces al menos se busca que haya una proporción. Por ejemplo, si esa pieza la dibujamos, la pieza que vemos aquí en pantalla, tenemos, por ejemplo, el esbozo de un recuadro de donde vamos a ir colocando la pieza. Luego le agregamos detalles, colocamos las líneas para la acotación de las piezas, en un primer momento sin cifras, y posteriormente ya le agregamos las cotas, las que se recomienda siempre medir 2 veces para estar seguros de que el valor es el correcto. Las cotas, como dijimos, son los indicadores de la dimensión del objeto. Por ejemplo, verán que ahí tienen los números 3, que indica una distancia de 3, que puede ser, si vamos a un dibujo en una hoja, 3 centímetros, por ejemplo. Para el croquisado en perspectiva, tengan en cuenta, estamos dibujando un objeto que generalmente es un objeto tridimensional, o sea que está en el espacio. Tenemos que dibujarlo en una hoja. Entonces se usa perspectivas. Piensen en la perspectiva tal cual como lo ve un observador. Hay dos formas de dibujar. En realidad hay más, pero realmente dos métodos clásicos que se utilizan, que denominaremos el método A, donde se dibuja primero el volumen de la pieza. Por ejemplo, si fuera una pieza, digamos, con lados rectos, hacemos un bloque simulando un cuadrado. Obviamente en perspectiva, fíjense que el cuadrado que lo ven aquí, este objeto dibujado en perspectiva, tiene ángulos, ¿sí? Es decir, que simula un objeto en el espacio, pero plasmado en un plano, en este caso el papel. O si hablamos en dibujo CAD en la computadora, sigue la misma lógica. Dibujar en una pantalla, que sabemos en la pantalla es algo plano, un objeto del espacio. Obviamente hay que dibujar en perspectiva. El método B difiere del anterior en que vamos agregando, o sea, adicionando volúmenes, ¿sí? En el primero dibujamos como un gran volumen en el cual después vamos
definiendo la sección en el método B es al revés. Empezamos por partes y le vamos adicionando. Obviamente que si estamos dibujando, la parte que vamos a ir borrando, tenemos que dibujar con trazos más suaves y para que después nos permita borrar esos trazos y solamente resaltar los trazos que son los trazos definitivos del dibujo. Cuando hablamos de plano, estamos hablando de un dibujo delineado que se realiza con ayuda de instrumentos de dibujo técnico. Esto es fundamental. Escuadra, regla graduada, compás, etc. Hay un factor que interviene aquí que es el dibujo a escala y que deben ir bien acotados y rotulados para la lectura de las personas que quieran interpretar nuestro plano. Se recurre a la proyección ortogonal, que es un gran nombre, pero que lo vamos a ver un poquito. La idea nomás que le quede el concepto no es que lo vamos a tomar y a evaluar esto en clase, pero a continuación le voy a mostrar más o menos a qué se refiere proyección ortogonal de los cortes, secciones y otras características que tiene una pieza o conjunto de piezas. Fíjense que el plano plasma o representa algo que está en el espacio, por ejemplo. ¿Sí? Tridimensional, como un objeto. Hay que proyectarlo en el plano. Si ustedes miran, es como algo similar al concepto de una foto, ¿sí? El plano de algo que está en el espacio. Estos serían como proyecciones que vienen del infinito y que llevan la imagen hacia el plano. En este caso, eh, se representa, digamos, una cara del objeto en el plano. Supongamos que el espectador está acá arriba, la parte superior aquí es la que se representa, por ejemplo, en este esquema, en el plano. Es lo que ve el espectador. Y proyección ortogonal básicamente es, si tenemos un plano, las perpendiculares, y este es una línea, en este caso, en el espacio, pero podría ser un objeto, esto en el plano, en dos dimensiones, pero podría ser un objeto que está en el espacio tridimensional. Básicamente es, si este es nuestro plano o hoja donde estamos dibujando, se hace una proyección perpendicular y se plasma, digamos, el dibujo en el plano. Como verán, en este caso, esta recta que aquí, si la medimos, va a ser más larga, su proyección va a ser más corta, o sea, más larga la recta en cuanto a su proyección. Eso son las consideraciones que hay que tener al proyectar. Pero bueno, esto es solamente para que sepan de dónde viene el concepto de proyección ortogonal, ¿sí? Y aquí estamos tratando de dar más ejemplos de lo que nos referimos a lo que proyectar algo en un plano. Como verán acá se habla de rayos proyectantes, algo, digamos, ficticio, donde imaginamos que hay un rayo que proyecta un objeto en el plano, ¿sí? Podríamos hablar como que hay una cámara de fotos, en este caso se habla de una cámara de fotos, el concepto, espero no confundirlo, pero es como que la cámara esté en esta parte aquí y le sacan una foto al objeto y acá queda plasmado. Se sirve como ejemplo, digamos. Bueno, los dibujos técnicos aplican o están, digamos, dentro de lo que conocemos como modelos, que son formas de comunicar algo a alguien, ¿sí? Comunico a alguien algo a través de un lenguaje. El dibujo técnico es un lenguaje obviamente técnico que, digamos, está normalizado, hay una normativa, hay formas de representación. Acá hablamos del sistema Monge,
y métricas o metodologías eh, que permiten establecer las dimensiones. Estamos hablando entonces, en definitiva, estamos comunicando algo a alguien usando un lenguaje estándar, como cuando hablamos en español, para que la persona no entienda, y corresponde que también sepa hablar el español. Bueno, el dibujo técnico es lo mismo, un lenguaje universal que personas que comprenden el dibujo técnico podrán interpretar nuestro dibujo. Generalmente, entonces, cuando estamos dibujando un objeto, estamos hablando de representaciones que hacemos en 2D, donde estamos representando proyecciones, diagramas, nomogramas, esquemas. Los esquemas pueden ser estructurales, donde, por ejemplo, definimos la estructura de un objeto, que sé yo, si fuera un secador de pelo, cómo está compuesto ese objeto en cuanto a los componentes eléctricos, por ejemplo, cómo se están interrelacionando. Y esquema funcional en cuanto a cómo utilizo el objeto. Es decir, eh, de dónde lo tomo, el botón que acciona el objeto y las distintas partes del objeto, la superior, la inferior, por dónde, si fuera un secador de pelo, por dónde sale el aire caliente del objeto. Las escalas nos permiten dibujar objetos, eh, ya sea que respetemos la dimensión exacta, se habla de escala natural, es decir, 1 a 1, aunque en muchos casos no es factible, dado que el objeto o es muy grande o es muy pequeño. Entonces, si es muy grande, usamos una escala de reducción, y si es muy pequeño, una escala de ampliación. En las escalas se aplica lo que se conoce como el teorema Tales. Esto no es preciso que lo memoricen, solamente comentarles que sale de un teorema donde, digamos, tenemos una dimensión, en este caso la R real, y una dimensión S que sería la que está a escala, ya sea de reducción o ampliación. Y este teorema Tales básicamente se dibuja entonces una recta R y la recta S saliendo al mismo punto, y se dibuja digamos en este caso, esta recta que ven acá, que sale, por ejemplo, de hacer una relación de una medida, por ejemplo, este número 6, si lo representamos acá, a un número R, un número 3. Si lo hacemos matemáticamente, 3 sería el numerador y 6 el denominador. Entonces, básicamente dibujan acá esta medida, pongamos que sean 6 centímetros, en este caso, a ver, 1, 2, 3, 4, perdón, es el número 5, por la definición no se ve bien, bueno, 5 y 3. Dibujo en centímetros 5 y en centímetros 3. Trazo esta recta y luego las distintas medidas las obtengo de aliar, de trazar paralelas a esta recta. Entonces, ya después directamente me alejo de este valor y simplemente cualquier valor que dibuje acá, que es el valor real, qué sé yo, por ejemplo, este sería 6, 5, 6, 7, este sería el valor 7, lo marco acá y trazo una paralela a esta recta original. Y el valor que me va a dar acá es el valor, ya sea en este caso, de reducción, porque como verán es más chico que acá, o podría ser lo contrario, un valor de ampliación. Las escalas se dice que para dibujo técnico son normalizadas, es decir, si bien podríamos usar cualquier escala con tal de aplicar el teorema de Tales,
Lo que se recomienda es usar escalas estándar, o sea, escalas que se han normalizado y que se usan, eh, como dice el término, normalmente en la práctica, ¿sí? Como verán acá, la escala se obtiene matemáticamente. El dibujo, que sería el valor que resulta en el plano, por ejemplo, como le dije acá, 3, este sería el plano donde voy a dibujar, 3 va en el numerador, el dibujo, y el valor real, que sería en este caso R, va en el denominador. Hago ese cociente y con eso obtengo el valor, el factor de reducción, digamos. ¿Sí? Entonces hablamos de escala de 1, 2, todos estos son de reducción. Un objeto, por ejemplo, acá lo divido por 2 y me da 0,5, o sea, la mitad. Si el objeto vale, qué sé yo, 2 centímetros, hago la correspondiente división, lo llevo a un medio, es decir, de 2 centímetros, tengo que dibujar en el papel un objeto a 1 centímetro. Si cada 2 centímetros en el papel iría 1. Y así, de acuerdo a los distintos valores de la escala. Escala 1 a 1 significa que 1 centímetro equivale a 1 centímetro, 2 centímetros a 2 centímetros, y así sucesivamente. Y en la escala de ampliación es lo contrario. Es decir, que un objeto, si acá vale 1 centímetro, acá va a valer 2. Para nuestro ejemplo, que el objeto valía 2 centímetros, dibujado va a valer 4. ¿Sí? Esto en construcciones civiles y en construcciones mecánicas, las escalas varían un poquito, las más usadas son las que ven acá en la gráfica. Y esto es todo.